Hay lugares en este mundo sobre los que la gente ha hablado durante miles de años. Sin embargo, incluso hoy en día, nadie conoce verdaderamente su secreto real. Uno de esos lugares es el monte Sinaí. Se cree que es la montaña sagrada donde Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. Durante siglos, la gente lo ha visto como un símbolo de fe. Pero algunos siempre han afirmado que un misterio oculto yace bajo esta montaña. Un secreto que fue deliberadamente mantenido lejos del mundo. Las historias antiguas cuentan que extrañas luces podían verse aquí durante la oscuridad de la noche. Sonidos misteriosos surgían desde lo más profundo de la tierra, y las personas que intentaban excavar en ciertos lugares nunca regresaban siendo las mismas de antes. La mayoría de la gente consideraba estas historias como nada más que leyendas. Pero recientemente, un equipo de científicos descubrió una estructura sellada bajo la montaña. Cuando se envió un pequeño robot al interior de aquel misterioso lugar, lo que apareció en la pantalla de su cámara dejó a todos los presentes completamente en silencio. Antes de explicarlo en detalle, asegúrate de suscribirte al canal. Pero la pregunta más grande es, ¿por qué se considera el monte Sinaí una de las montañas más misteriosas del mundo? ¿Qué tiene de tan especial que incluso después de miles de años, la gente sigue sintiéndose atraída hacia él? Se dice que hace miles de años, Moisés subió esta montaña solo. Según las creencias religiosas, fue allí donde recibió los 10 mandamientos de Dios. Un mensaje considerado una de las guías más sagradas para la vida humana. Este único acontecimiento le dio a la montaña un lugar único tanto en la historia como en la fe. Por eso es importante no solo para una religión, sino para 3 grandes religiones. En el judaísmo se considera el lugar donde la ley de Dios fue entregada por primera vez. En el cristianismo se tiene como un símbolo del poder y la misericordia de Dios. En el Islam, la montaña también es profundamente respetada porque se cree que el profeta Moisés habló con Alá aquí. Durante siglos, personas de distintas partes del mundo han viajado hasta esta montaña. Algunos vienen a rezar. Otros llegan con sus deseos y esperanzas. Y algunos simplemente quieren ver con sus propios ojos el lugar del que han escuchado historias desde su infancia. Incluso con el abrasador calor del desierto y los caminos difíciles, la gente camina durante horas para alcanzar su cima. Pero lo más fascinante del monte Sinaí no es únicamente su importancia religiosa. Muchas personas creen que este es el lugar donde el velo entre la tierra y el cielo se vuelve más delgado. En otras palabras, un lugar donde los seres humanos y el poder divino se encontraron alguna vez. Quizás por eso las historias de luces extrañas, sonidos misteriosos y secretos sin resolver todavía se escuchan alrededor de esta montaña incluso hoy en día. Al pie del monte Sinaí existe un lugar rodeado de innumerables historias. Se llama el Monasterio de Santa Catalina. Se cree que fue construido en el siglo VI por orden del emperador bizantino Justiniano. Lo sorprendente es que, a pesar de ser tan antiguo, todavía se considera uno de los monasterios cristianos en funcionamiento continuo más antiguos del mundo. Pero la verdadera identidad de este monasterio no reside únicamente en sus viejos muros. También hay aquí un lugar vinculado a la zarza ardiente. Según la creencia religiosa, fue aquí donde Moisés escuchó por primera vez la voz de Dios. Por este motivo, millones de peregrinos han visitado el monasterio a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo, miles de manuscritos antiguos y documentos religiosos fueron reunidos dentro del monasterio. Se dice que algunos de los registros escritos a mano más valiosos del mundo han sido preservados aquí, pero muchos investigadores creen que, más allá de todo esto,
también pueden existir archivos secretos ocultos dentro del monasterio, archivos que jamás han sido revelados al público. La parte más interesante llegó cuando un grupo de académicos europeos comenzó a hacer preguntas sobre túneles y cámaras ocultas bajo la montaña. Se dice que cada vez que estas preguntas eran planteadas, los ancianos monjes del monasterio de repente guardaban silencio. Muchas veces simplemente se alejaban sin dar ninguna respuesta y comenzaban a rezar en voz baja. En una ocasión, un explorador preguntó directamente si realmente había un secreto oculto bajo esta montaña. En ese momento, un monje anciano dio una única respuesta. La montaña guarda lo que toma, es decir, todo aquello que la montaña absorbe dentro de sí misma nunca lo devuelve. Y quizás esta sencilla frase es lo que todavía hace que el gran misterio del monte Sinaí sea aún más profundo hoy en día. Las leyendas beduinas y esas misteriosas luces. Las tribus beduinas que han vivido alrededor de esta montaña durante siglos cuentan historias que todavía ponen la piel de gallina. Según ellos, pequeñas luces azules pueden verse a veces cerca de las laderas de la montaña durante la profunda oscuridad de la noche. Estas luces parecen flotar en el aire durante unos pocos segundos, se desplazan de un lugar a otro y luego desaparecen de repente. Algunas personas creen que son señales de ángeles, mientras que otras piensan que son la presencia de alguna fuerza invisible. No son solo las luces. Algunas personas también han afirmado haber escuchado voces tenues atravesando el aire nocturno. Sonaba como si alguien estuviera hablando suavemente desde una gran distancia, pero nunca había nadie cerca. Muchos pastores se asustaron tanto por estos extraños sonidos que con el tiempo dejaron de adentrarse en esa zona después del anochecer. Las historias del pueblo beduino también mencionan ciertas cuevas donde entrar se considera completamente prohibido. Creen que guardianes han estado protegiendo algo sagrado dentro de esas cuevas durante miles de años. Si alguien intenta entrar sin respeto, nunca regresa siendo la misma persona de antes. Aquí es donde comienza otra famosa historia. Algunas personas creen que las tablillas de piedra originales entregadas a Moisés y el sagrado Arca de la Alianza fueron escondidos en algún lugar bajo esta montaña. Con el tiempo, esta historia se convirtió en la leyenda de un tesoro maldito. Se dice que muchas personas intentaron encontrar ese tesoro, pero nadie jamás descubrió la verdad. Quizás por eso el monte Sinaí sigue figurando hoy entre los lugares más misteriosos del mundo. Pergaminos antiguos, placas de cobre y un mapa perdido. Cuando se trata de los misterios del monte Sinaí, no son solo los relatos lo que despierta la curiosidad de la gente. Con el paso de los años también han salido a la luz ciertos vestigios antiguos que no han hecho más que profundizar el enigma. Se cuenta que hace muchos siglos, unos monjes bizantinos que habitaban en el monasterio de Santa Catalina descubrieron varios pergaminos antiguos sellados dentro de viejas jarras de arcilla. Al abrirlos, no encontraron un único idioma. Por el contrario, mostraban una mezcla de escrituras antiguas como el hebreo, el arameo y el protosinaítico. La mayoría de los pergaminos contenía oraciones religiosas y mensajes de otra época. Sin embargo, uno de ellos era completamente diferente. Hablaba de una cámara oculta que, según el texto, no había sido construida por seres humanos, sino por mandato divino. El escrito afirmaba que esa cámara secreta existía bajo la misma montaña sagrada donde Moisés recibió las leyes de Dios. Se dice que tras leerlo, los monjes sintieron tal temor que volvieron a sellar el pergamino y lo escondieron en los archivos secretos del monasterio.
Con el tiempo, la historia quedó casi en el olvido. Pero hacia finales del siglo XVII, otro suceso devolvió vida al misterio. En el año 1693, un explorador italiano llamado Matteo de Rasi viajó hasta la península del Sinaí. Allí se encontró con un grupo de nómadas que le entregaron una vieja placa de cobre. En su superficie estaban grabadas extrañas líneas y símbolos. Cuando Mateo llevó la placa de regreso a Roma y los estudiosos la examinaron, se dieron cuenta de que las marcas no eran simples dibujos. Al conectarlas entre sí, parecían formar un mapa del monte Sinaí. Pero lo más sorprendente era que el mapa también mostraba un largo sendero en espiral que descendía bajo la montaña, como si señalara hacia un túnel subterráneo o un pasaje oculto. Algunos académicos creyeron que se trataba únicamente de un símbolo religioso que representaba el viaje del alma. Pero otros pensaron que era en realidad el trazado de una ruta secreta bajo la montaña. El misterio se hizo aún más profundo cuando, pocos años después, la placa de cobre desapareció de repente de los archivos de Roma. Nunca volvió a encontrarse, aunque las notas y los registros antiguos escritos sobre ella siguen existiendo hasta hoy. Y es por eso que mucha gente cree que la clave de lo que sea que esté escondido bajo el monte Sinaí podría haber estado contenida en esa placa de cobre perdida. Pero la pregunta más grande es esta: ¿podría existir todavía algo bajo esa montaña que esté vivo? Durante muchos años, los exploradores y geólogos que han trabajado en la zona han relatado sucesos extraños. Afirmaban que en cuanto llegaban a ciertos sectores de la montaña, sus brújulas dejaban de señalar la dirección correcta. La aguja comenzaba a girar sin motivo aparente, como si estuviera siendo afectada por alguna fuerza desconocida. En muchas ocasiones, los equipos electrónicos también dejaban de funcionar. Las cámaras se apagaban, los sensores fallaban y las señales de radio se debilitaban. Algunos científicos creen que esto podría deberse a minerales con propiedades magnéticas inusuales bajo la montaña. Pero nadie tenía una respuesta definitiva. El misterio se volvió aún más extraño cuando se registraron vibraciones extrañas provenientes del subsuelo. Esas vibraciones no se parecían en nada a los terremotos. Se repetían cada pocos segundos, casi como un latido, como si un corazón gigante palpitara en las profundidades de la tierra. Es interesante que historias como esta no sean nuevas. Hacia el siglo XII, las tribus beduinas contaban que una enorme criatura dormida respiraba bajo la montaña. Se dice que un hombre intentó cavar en ese lugar. Pero en el momento en que sus herramientas golpearon una superficie lisa e increíblemente dura bajo la arena, se hicieron pedazos. Por el miedo que aquello provocó, al lugar se le dio el nombre de Maktaf al-Nure, que significa el sendero de la luz. Incluso hoy en día, la gente del lugar dice que los animales se comportan de manera extraña en esa zona. Las cabras se niegan a entrar en ciertos sitios. Los pájaros no construyen sus nidos allí, y muchos pastores aseguran que en las noches tranquilas pueden escuchar suaves susurros que trae el viento. Quizás por eso hay quienes todavía creen que bajo el monte Sinaí no solo hay roca y arena, sino un misterio oculto que tal vez sigue despierto. Predicciones antiguas e imágenes satelitales modernas. A medida que pasó el tiempo, las historias vinculadas al monte Sinaí continuaron. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando ciertos documentos antiguos volvieron a ponerse frente a los ojos de la gente. Los historiadores descubrieron un manuscrito olvidado entre escritos coptos antiguos, un documento del que muy pocas personas habían oído hablar. Hablaba de un lugar enterrado bajo arena y piedra.
Una frase escrita en ese manuscrito ha mantenido a los investigadores pensando durante años. La arena se moverá y las piedras hablarán. Es decir, que algún día la arena se apartará y serán las propias piedras las que cuenten su historia. Al principio la gente creyó que era solo un símbolo religioso. Algunos historiadores decían que era simplemente un mensaje espiritual. Pero cuando las pistas de ubicación mencionadas en el manuscrito se compararon con mapas modernos, lo sorprendente fue que muchas de esas marcas coincidían con zonas cercanas al monte Sinaí. Mientras tanto, la tecnología del siglo XXI trajo de vuelta este antiguo misterio. Cuando los científicos captaron imágenes de la parte sur de la montaña mediante imágenes satelitales, notaron cosas extrañas. En algunos momentos, aparecían brillantes destellos sobre el suelo durante unos pocos segundos y luego desaparecían de golpe. Al principio, los expertos creyeron que era simplemente el efecto de la luz solar reflejándose en los minerales de las rocas. Pero al comparar imágenes tomadas en distintos momentos, descubrieron que esos destellos no aparecían siempre exactamente en el mismo lugar. Algunos investigadores recordaron de inmediato las antiguas historias beduinas que hablaban de luces azules danzantes que aparecían durante la noche. Lo sorprendente fue que muchos de los reflejos captados desde el satélite fueron registrados en las mismas zonas donde esas misteriosas luces habían sido reportadas durante siglos. Era casi como si las viejas leyendas y la ciencia moderna fueran dos partes distintas de una misma historia. A medida que esta noticia comenzó a difundirse, la curiosidad de la gente creció con aún mayor intensidad. Investigadores de distintas partes del mundo se pusieron a releer antiguos documentos, mapas y registros de viajes. Todos albergaban la esperanza de que quizás en algún lugar hubiera quedado sin notar alguna pequeña pista, una que pudiera resolver definitivamente el misterio. Pero en ese mismo período ocurrió algo más bastante extraño. Al cabo de un tiempo, el acceso de personas comunes a esa zona quedó completamente prohibido. De manera oficial, se declaró que la decisión había sido tomada para proteger el patrimonio arqueológico. Los gobiernos invocaron leyes de conservación y ciertas áreas fueron declaradas zonas restringidas. Pero como suele suceder, cuantas más restricciones existen, más preguntas empiezan a hacerse las personas. Muchos creen que los gobiernos habían encontrado allí algo que no querían revelarle al mundo. Algunos pensaban que podría haber una enorme estructura metálica bajo la tierra, mientras que otros comenzaron a relacionarlo con alguna fuente de energía desconocida. Todo tipo de teorías empezaron a circular por las redes sociales y los foros de investigación. En medio de todo esto, el trabajo más interesante fue el que llevaron a cabo los historiadores. Volvieron a abrir los archivos antiguos una vez más. Pergaminos de siglos atrás, mapas perdidos, relatos de beduinos, diarios de monjes y registros olvidados fueron siendo sacados a la luz uno por uno. Lo sorprendente fue que casi cada historia, de una manera u otra, parecía apuntar hacia la misma montaña. ¿Qué reveló el radar de penetración terrestre? A medida que la ciencia continuó avanzando, los científicos obtuvieron acceso a máquinas capaces de ver varios metros bajo tierra sin necesidad de excavar nada. Fue en ese momento cuando este misterio tomó un giro completamente nuevo. Investigadores de diferentes partes del mundo comenzaron a aplicar tecnologías modernas de exploración alrededor del monte Sí. La más importante de todas ellas fue el radar de penetración terrestre, conocido como GPR. Esta tecnología envía ondas de radio hacia las profundidades del suelo y luego construye un mapa de lo que hay debajo analizando las señales que regresan. Cuando el lado sur de la montaña fue escaneado por primera vez, todo parecía normal al principio.
Pero a medida que más datos comenzaron a aparecer en las pantallas de los ordenadores, las expresiones en los rostros de los científicos empezaron a cambiar. Muy por debajo de la superficie, podían distinguir claramente un enorme espacio vacío. Y lo más sorprendente era que su forma lucía casi perfectamente rectangular. Las cuevas naturales suelen ser irregulares y asimétricas, pero este espacio parecía tener líneas rectas y bordes equilibrados. Daba la impresión de que alguien lo había construido de manera intencional hace miles de años. Tras ese hallazgo, la misma zona fue examinada mediante mapeo tridimensional. Cuando el modelo computarizado estuvo terminado, reveló que no se trataba simplemente de una pequeña cámara, sino posiblemente de una estructura enorme que se extendía varios metros bajo tierra. Poco a poco, la noticia de este descubrimiento fue abriéndose paso en el mundo de la investigación. Algunos historiadores consideraron que podría tratarse de una antigua cámara de almacenamiento, donde objetos religiosos de gran importancia habrían sido escondidos en su momento. Algunas personas incluso comenzaron a relacionarlo con el Arca de la Alianza. Al mismo tiempo, varios científicos sostuvieron que podría tratarse simplemente de una formación natural originada por procesos geológicos. Pero la historia no terminó ahí. Durante los trabajos de exploración, las excavaciones realizadas en la superficie alrededor de la montaña sacaron a la luz varios restos antiguos, fragmentos de cerámica, herramientas de cobre y extraños grabados en piedras que los expertos no pudieron identificar de inmediato. Muchas de las marcas guardaban cierta semejanza con la escritura hebrea y la proto-sinaítica, mientras que otras parecían completamente distintas a cualquier cosa conocida. Algunos de estos objetos fueron enviados a laboratorios para someterlos a datación por carbono. Los científicos esperaban que las pruebas revelaran su antigüedad, pero cuando llegaron los resultados, el misterio no hizo más que profundizarse. Algunas muestras resultaron ser miles de años más antiguas que los asentamientos más viejos conocidos en esa región. Por otro lado, ciertos objetos parecían ser relativamente recientes. Era como si artículos de períodos históricos completamente distintos hubieran terminado reunidos en un mismo lugar. Estos resultados de la datación por carbono dejaron sorprendidos incluso a los propios científicos. Algunos creyeron que las muestras podrían haber estado contaminadas, mientras que otros investigadores consideraron que la historia del Monte Sí podría ser mucho más antigua y considerablemente más compleja de lo que nadie había imaginado. A medida que estos detalles comenzaron a hacerse públicos, la polémica también fue en aumento. Las organizaciones religiosas argumentaron que el sitio era sumamente sagrado y que no debería realizarse ninguna excavación en él. Temían que la curiosidad humana pudiera dañar algo que había sido preservado durante siglos. Del otro lado, los científicos sostenían que si realmente existía una estructura construida por el hombre enterrada allí abajo, comprenderla podría convertirse en uno de los descubrimientos más grandes de toda la historia de la humanidad. A causa de esto, los debates políticos se prolongaron durante muchos años. Las autoridades locales, los líderes religiosos y los expertos en arqueología siguieron discutiendo si la misión debía avanzar o no. Pero para entonces, una cosa había quedado bastante clara. Definitivamente había algo bajo el Monte Sí que estaba lejos de ser ordinario. Las máquinas modernas seguían señalando una y otra vez hacia la misma ubicación oculta. A medida que el radar de penetración terrestre y el mapeo tridimensional dejaban cada vez más en evidencia que una gran estructura escondida podría existir bajo el Monte Sí, científicos de todo el mundo dirigieron su atención hacia esa montaña. Finalmente, tras años de debates y preparativos,
se puso en marcha una misión internacional que muchas personas consideraron una de las expediciones arqueológicas más grandes de los tiempos modernos. Expertos provenientes de más de 10 países formaron parte de esta empresa. No eran solamente arqueólogos, egiptólogos, historiadores bíblicos, geólogos, ingenieros y especialistas en tecnología robótica moderna trabajaron todos en conjunto. Cada uno compartía el mismo objetivo: descubrir qué había realmente oculto bajo la montaña sin provocar daño alguno. Dado que este lugar estaba vinculado a la fe de millones de personas, la excavación convencional no estaba permitida. No se emplearon grandes taladros ni maquinaria pesada. En cambio, el equipo optó por tecnología no invasiva. Emplearon escáneres láser, sensores de presión, cámaras de alta resolución y pequeños dispositivos robóticos para recopilar información desde el interior sin causar ningún daño a la antigua estructura. En la base de la montaña se instaló un extenso campamento de investigación. Visto desde fuera, se parecía más a un laboratorio de alta tecnología que a un sitio de excavación. Enormes monitores mostraban datos en tiempo real provenientes del subsuelo, y los científicos observaban con atención cada pequeña lectura que aparecía en las pantallas. Pero esta misión estaba lejos de ser sencilla. El clima desértico traía un nuevo desafío casi cada día. Las tormentas de arena repentinas obligaban al equipo a detener sus labores con frecuencia. Con el calor intenso, muchas de las máquinas comenzaron a sobrecalentarse. Y durante las frías noches, algunos equipos dejaban de funcionar correctamente. Lo más extraño ocurrió cuando varios sensores empezaron a fallar sin ninguna razón aparente. En muchas ocasiones, las señales desaparecían de golpe. Los escaneos láser quedaban incompletos y algunos dispositivos electrónicos comenzaron a registrar interferencias inusuales. Los científicos creían que era provocado por actividad magnética, pero la gente del lugar simplemente sonreía y decía: «La montaña todavía quiere mantener sus secretos ocultos, la puerta sellada y el primer robot en entrar». Tras semanas de escaneo continuo y excavaciones cuidadosamente controladas, el momento que el mundo entero había estado esperando llegó por fin. Bajo las gruesas capas de roca, los científicos descubrieron algo que sumió en completo silencio a todo el campamento. Frente a ellos se erguía un enorme portal de piedra arenisca. No tenía el aspecto de una formación rocosa natural en absoluto. Más bien parecía que alguien lo había tallado y colocado allí con gran cuidado miles de años atrás. A medida que se limpiaba la superficie, los grabados en la puerta fueron quedando mucho más claros. Los expertos notaron que contenía inscripciones tanto en hebreo antiguo como en proto-sinaítico. Lo más sorprendente era que estos dos sistemas de escritura se consideran pertenecientes a épocas distintas. Sin embargo, aquí aparecían juntos. Durante horas, los investigadores intentaron descifrar las palabras. Las primeras traducciones revelaron términos extraños como fuego, ley y guardianes. Algunas de las líneas parecían sugerir que lo que había debajo estaba siendo protegido. Era casi como si alguien hubiera dejado una advertencia miles de años atrás, diciéndoles a las generaciones futuras que no perturbaran lo que se escondía tras la puerta sin una buena razón. Entonces llegó la decisión más difícil. Romper la puerta no se consideró la opción correcta, así que los científicos practicaron una pequeña abertura a lo largo de uno de sus lados. El orificio era apenas suficientemente grande como para que pasara un pequeño dron robótico equipado con cámaras y sensores. En el momento en que el robot entró en el pasaje oscuro, todos los presentes en la sala de control clavaron los ojos en las pantallas. Durante unos pocos segundos, no se veía más que oscuridad. Luego, lentamente,
fue apareciendo un largo y completamente silencioso corredor. Sus paredes eran de piedra lisa, y parecía como si el tiempo nunca las hubiera rozado. Conforme el dron avanzaba, su luz comenzó a revelar extraños grabados. Algunas imágenes mostraban luz descendiendo desde el cielo. En otros lugares se veía a personas arrodilladas ante algo sagrado. Varias paredes también mostraban formas que se asemejaban a grandes tabletas de piedra, lo que recordó a algunos historiadores la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Pero esto era solo el principio. A lo largo de las paredes del corredor había inusuales capas brillantes que no parecían piedra común. Cada vez que la luz del dron las tocaba, despedían un suave resplandor, casi como si pequeños cristales estuvieran incrustados en su interior. Cuando el robot apuntó su cámara hacia el suelo, se reveló un polvo fino de color dorado esparcido por toda la superficie. A poca distancia, varias cajas grandes de piedra podían verse apoyadas contra la pared. Estaban completamente selladas y parecía que nadie las había tocado en siglos. En ese instante, los científicos sentados en la sala de control comprendieron que no estaban mirando dentro de una cueva ordinaria, sino que se encontraban en la entrada de una misteriosa cámara sellada, cuyo secreto podría llegar a cambiar la historia del mundo entero. ¿Qué fue exactamente lo que se encontró dentro de la bóveda? A medida que el robot continuaba adentrándose en el misterioso corredor, lo que aparecía en la pantalla se volvía cada vez más sorprendente. Pero la verdadera conmoción llegó cuando alcanzó por fin una enorme cámara al final del pasaje. En el instante en que la luz de la cámara se extendió por la sala, todos los que observaban quedaron completamente en silencio por unos momentos. Justo en el centro de la cámara se alzaba una imponente estructura de piedra. Su forma se asemejaba a un cofre gigantesco. La superficie exterior estaba recubierta de una capa dorada y decorada con tallados de una fineza extraordinaria. Algunas de las imágenes parecían estrellas, mientras que otras semejaban contar historias que nadie podía comprender de inmediato. A primera vista, muchos expertos la describieron como una estructura similar al Arca de la Alianza, aunque nadie pudo confirmarlo. Alrededor del gran cofre había varios otros objetos. Había tabletas de piedra fragmentadas con escritura aún visible aunque tenue. Algunos historiadores creen que podrían formar parte de un registro religioso muy antiguo. Cerca de allí se hallaron varios rollos sellados, aunque nadie fue capaz de identificar el idioma escrito en ellos. No parecía ser completamente hebreo, ni tampoco coincidía con ningún otro alfabeto conocido. Conforme el dron seguía avanzando, fueron apareciendo objetos aún más inusuales. Había pequeños elementos parecidos a cristales que parecían brillar, junto con extrañas piezas de metal dispersas a su alrededor. Su diseño no se parecía a ninguna herramienta antigua conocida por la historia. Lo más desconcertante fue que los sensores registraban un leve tipo de actividad energética alrededor de esos objetos. Los científicos revisaron el equipo repetidamente, pero las lecturas nunca cambiaron. Posteriormente, algunas pequeñas muestras recogidas del lugar fueron enviadas a laboratorios para su análisis. Los científicos intentaron determinar su antigüedad mediante datación por carbono, pero los resultados los dejaron a ellos mismos completamente sorprendidos. Algunas muestras parecían tener casi 10.000 años de antigüedad, mientras que otros objetos parecían pertenecer a épocas completamente distintas. Era como si artefactos de diferentes períodos hubieran sido reunidos deliberadamente dentro de una misma sala. Durante la investigación, salió a la luz otro detalle sorprendente. El material utilizado en esa estructura
y en algunas de las piezas metálicas no coincidía con las piedras ni los metales que normalmente se encuentran en los alrededores del monte Sí. Según los primeros informes, esos materiales parecían haber sido traídos desde un lugar muy lejano. En ese punto, la pregunta ya no era únicamente qué se había encontrado dentro de la cámara. La verdadera interrogante había pasado a ser cómo llegaron esos objetos hasta allí hace miles de años y quién los había protegido con tanto cuidado dentro de ese misterioso recinto. En cuanto las primeras imágenes de la misteriosa bóveda bajo el monte Sí fueron mostradas al mundo, la emoción se extendió por todas partes. Lo que antes solo existía en viejos relatos y leyendas, se había convertido de repente en la noticia más importante del planeta. Los canales de televisión, los periódicos y la Internet se hacían todos la misma pregunta. ¿Había sido finalmente descubierto el mayor misterio de la historia de la humanidad? En cuestión de días, importantes líderes religiosos del cristianismo, el judaísmo y el islam comenzaron a interesarse por el descubrimiento. Estudiosos de cada fe empezaron a relacionar el lugar con su propia historia. Algunos creían que se trataba del sitio sagrado donde habían sido resguardados mensajes divinos, mientras que otros sentían que podría ser la verdad detrás de antiguas profecías. Al mismo tiempo, miles de peregrinos de todo el mundo comenzaron a llegar al monte Sí. La gente quería ver con sus propios ojos la montaña que ahora era descrita como un lugar que había revelado su mayor secreto después de miles de años. Los gobiernos tuvieron que implementar estrictas medidas de seguridad en toda la zona. Pero en lugar de desvanecerse, la curiosidad pública solo se fue haciendo más intensa. Los científicos también se encontraron divididos. Algunos expertos consideraban que podría tratarse de una bóveda divina, un lugar creado para proteger un conocimiento sagrado. Otros argumentaban que quizás había existido en el pasado una civilización antigua con saberes y tecnología muy superiores a todo lo que podemos imaginar hoy. Pero el descubrimiento más asombroso aún estaba por llegar. En la parte más profunda de la bóveda, los investigadores encontraron una plataforma circular de piedra. En su centro descansaba una gran esfera de cristal transparente, de casi el tamaño de una cabeza humana. Lo más extraño era que emitía un suave resplandor y su color cambiaba lentamente con el paso del tiempo. Sin embargo, no se encontraron cables, máquinas ni ningún tipo de fuente de energía a su alrededor. Cerca de la plataforma había una antigua inscripción tallada en la pared. Su significado fue interpretado como guardián de las palabras divinas. Tras leer esas palabras, mucha gente empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Fue construido este lugar no para proteger un tesoro, sino para custodiar un conocimiento oculto que había sido mantenido lejos del mundo? Incluso hoy en día, los debates sobre este descubrimiento continúan. Hay quienes lo ven como un milagro de fe. Otros lo llaman el mayor descubrimiento arqueológico de la historia, y algunos creen que es la evidencia de una civilización antigua olvidada. Pero a través de todas estas discusiones, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Está la humanidad finalmente ante una verdad que ha permanecido oculta durante miles de años? ¿O el monte Sí sigue guardando su mayor secreto lejos de los ojos del mundo? Si disfrutas de historias sobre descubrimientos misteriosos e increíbles como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y no olvides presionar el icono de la campana para poder ver videos como estos antes que nadie.